Hola, en este video te voy a explicar algunos conceptos básicos de geometría. Bien, iniciamos con punto. Es una marca que carece de dimensiones, grosor y longitud, pero que tiene cierta posición. Bien, entonces los puntos sobre todo los utilizamos en el plano cartesiano. Y es por ello que tienen cierta posición porque el punto se coloca en determinadas coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de un puntito, puede ser más grueso, menos grueso, en cierto lugar, de ciertas dimensiones. Entonces, básicamente es simplemente un punto y ya. Bien, recta. Es una línea sin tamaño en específico, ya que se puede prolongar en ambas direcciones. Si por ejemplo te piden trazar lo que es una recta, normalmente no te van a decir hazla de 5 centímetros, 10 centímetros, porque las rectas no tienen un tamaño establecido, ya que las rectas, como dice aquí, se pueden prolongar indefinidamente en ambas direcciones. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta recta, bueno, nada más derechita, esta recta yo la puedo prolongar hacia este lado, lo que yo quiera, o hacia el otro lado también. Para ello vamos a colocarle unas flechitas que son imaginarias. Lógicamente la recta no las lleva, pero ahorita las dibujo únicamente para que tú sepas que estas flechas me indican que esta recta la puedo prolongar hacia abajo o hacia arriba de una forma infinita, ¿de acuerdo? Semirrecta, ¿qué es la semirrecta? En primer lugar, hay que checar bien cómo se escribe con doble R, semirrecta, porque si no sería semirecta, pues hay que tener cuidado con eso. Dice, es una línea que tiene punto inicial y se puede prolongar en una sola dirección. Entonces, tú imagínate que agarramos la recta y le cortamos y agarramos nada más de aquí para allá. Entonces, donde le cortamos, ese va a ser su punto inicial. De ahí partiríamos y esta recta va a poderse prolongar en una sola dirección. Por eso es que le coloco ahí una flechita indicando que en esta dirección se puede prolongar y en este punto no. Este es su punto de inicio. Por lo tanto, una semirrecta tampoco tiene un tamaño establecido. Las semirrectas las utilizamos sobre todo a la hora de hacer ángulos, donde lo que importa no es el tamaño de las semirrectas, sino lo que importa es la apertura de ellas, ver cuánto miden los ángulos. Eso ya lo veremos un poco más adelante. Bien, y el segmento, que es el que más utilizamos, es una línea que tiene punto inicial y punto final. Entonces, imagínate que a esta le damos otro cortón por aquí y ya tenemos un inicio y un fin. O bien, a una recta le cortamos de dos lados, de aquí y de acá, y tomamos ese pedacito para formar lo que es un segmento. Este segmento tiene un punto inicial y tiene un punto final, por lo cual tiene una longitud determinada. Aquí sí te podemos decir, quiero que hagas un segmento de 5 centímetros, de 10 centímetros, de 20, etcétera. Y aquí sí se puede hacer de la longitud porque estos sí tienen un tamaño establecido. Que de hecho, normalmente se le colocan letras mayúsculas a sus extremos para indicar que parte del punto A al punto B. Y los segmentos también se pueden escribir de la siguiente manera. Yo puedo hablar de este segmento como esta rayita arriba significa segmento AB. Segmento que empieza en A y termina en B. Y si por ejemplo yo te pido que este segmento mida 5 centímetros, yo aquí puedo escribir que el segmento AB es igual a 5 centímetros. Y los segmentos se usan principalmente para crear figuras, como triángulos, cuadriláteros, polígonos de cualquier número de lados, etc. Continuamos con el siguiente concepto que es plano. Plano es cualquier superficie con dos dimensiones, largo y ancho.
Entonces, los planos es cualquier superficie, como por ejemplo este pizarrón, una libreta, un rectángulo, un terreno, etcétera. Y también lo que viene siendo el plano cartesiano, que también tiene dos dimensiones, largo y ancho. Bien, entonces vamos dejando aquí como una imagen un rectángulo, ¿de acuerdo? Este es un plano que tiene su largo y su ancho. Bien, rectas paralelas son dos rectas que se encuentran separadas a una misma distancia. Entonces, rectas paralelas son como, por ejemplo, las vías de un tren, una carretera que va en línea recta, etcétera, y se representa, o mejor dicho, sería como el siguiente ejemplo: dos líneas, dos rectas, que en este caso se van a encontrar separadas a una misma distancia, ¿de acuerdo? Bueno, me quedaron un poquito chuecas, pero ahí está la representación. Dos líneas que jamás se van a unir, por más que tú lo prolongues hacia abajo, hacia arriba, nunca se van a llegar a juntar. Bien, pasamos ahora a las rectas perpendiculares. Son dos rectas que al unirse forman ángulos de 90 grados. Entonces, la forma más clásica es como una L. Aquí tengo una recta hacia abajo, otra hacia acá, y aquí tenemos un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados se representa con un cuadrito. No hay necesidad de ponerle 90 grados. Tú siempre que veas este cuadrito ya sabes que es de 90 grados. Pero también pueden ser líneas inclinadas, ¿sí? Vamos a decir que esta se cruza con esta, y entre ellas, aquí hay un ángulo de 90, 90, 90 y 90. Todos los ángulos serían de 90 grados. Y por último, la última forma en cómo podemos encontrar las rectas es, o son, las oblicuas o transversales. Las puedes encontrar con ambos nombres. Y se trata de dos rectas que al unirse forman ángulos diferentes de 90 grados. Entonces, hablamos, por ejemplo, una recta que va hacia abajo y otra que cruza. Este ángulo que vemos aquí es mayor de 90 y este otro ángulo que vemos aquí, por ejemplo, es menor de 90 grados. El chiste es que todos los ángulos que se forman entre ellas son ángulos diferentes. Recuerda el símbolo en matemáticas de diferente. Son diferentes de 90 grados. Y entonces con esto resumimos las tres formas en cómo podemos encontrar dos rectas: paralelas, separadas a una misma distancia; perpendiculares, que siempre forman ángulos de 90 grados; y las oblicuas o transversales, que forman ángulos diferentes de 90 grados. Bien, continuando con los conceptos básicos, el siguiente es vértice. Es el punto donde se unen dos o más líneas. Y estas líneas pueden ser rectas. Si tengo una recta que cruza para allá y otra hacia abajo, este punto donde cruzan es el vértice. Aquí le voy a poner yo la V de vértice. También si tengo dos semirrectas, una semirrecta que parte hacia arriba y otra que parte hacia abajo, entonces voy a colocar las flechitas nada más para recordar que son las semirrectas. Recuerda que son imaginarias. Entonces este puntito de donde parten, las dos parten del mismo punto, este puntito es el vértice. O también en una figura, por ejemplo, un cuadrado. Entonces en un cuadrado también, donde se unen dos segmentos, este segmento aquí es un vértice, otro vértice, otro vértice y otro vértice. Todos los puntos donde se unen esos segmentos se llaman vértices. Y como te digo, los vértices los podemos encontrar entre rectas, semirrectas o segmentos. Bien, siguiente concepto. ¿Qué es una diagonal? Una diagonal es un segmento de un polígono que une dos vértices no consecutivos. Bien, por ejemplo, en un rectángulo, ¿cuál sería nuestra diagonal?
Entonces, nuestra diagonal en este rectángulo sería un segmento que va de este vértice a otro que no es consecutivo, al de acá. Porque si yo voy de este segmento a este que son consecutivos, estoy hablando de un lado o segmento. Pero si yo voy de aquí hacia el otro lado, hacia el otro vértice, esta línea, bueno, pero derechita, se llama diagonal. ¿De acuerdo? Y también podría trazar otra diagonal de este vértice al otro cruzado. Es decir, no puedo ir de este consecutivo, pero sí este otro que no es consecutivo. Esas son las diagonales. Bien, y por último concepto. Claro que hay más conceptos, pero vamos a partir con estos. El siguiente es ángulo. Un ángulo está formado entre dos líneas que coinciden en un punto en común llamado vértice y su principal característica es su apertura. Bien, ¿por qué dice líneas? Porque puede ser cualquier tipo de línea. Entonces, como en el caso del vértice, si yo tengo una línea y otra cruzando, aquí vemos que se forman ángulos. Aquí hay un ángulo, acá hay otro que va a ser de la misma magnitud. Aquí tenemos un ángulo más y otro ángulo más. Cada apertura son ángulos, ¿de acuerdo? Bien, de igual manera, en el segundo caso, si yo parto de un mismo vértice, tengo un lado horizontal y otro hacia arriba, esta es la forma más clásica de crear ángulos. Y en este caso estoy utilizando semirrectas. Partimos de aquí, punto en común, y se pueden prolongar para acá lo que tú quieras. La apertura va a seguir siendo la misma. Y por último, también puedo encontrar ángulos entre segmentos. Si yo tengo, por ejemplo, un trapecio, aquí voy a dibujar un trapecio pequeño. Entre esos segmentos hay ángulos. Ahorita hablando de los ángulos internos, aquí tengo un ángulo, otro y otro. Entonces, entre dos segmentos consecutivos hay un ángulo, ¿de acuerdo? Bien, entonces hasta aquí terminamos con este video sobre algunos de los conceptos básicos o más importantes de geometría. Me despido, te agradezco como siempre y te sigo invitando a ver mis videos. En este caso, pues no va a haber ejercicios, así es de que nos vemos en un próximo. Gracias.